Bien, hermanos, feliz noche para todos. Veo que todos estamos haciendo sacrificio el poder llegar a este lugar con ese fin y ese único propósito de que todos podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Voy a invitarles a que tomemos nuestras Biblias y busquemos en el libro de Hechos, en su capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. La palabra de Dios dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con denuedo, con valor, con energía. Con estas palabras quiero invitarles a que los que podamos dobleguemos nuestras rodillas para elevar una oración. Bondadoso Dios y eterno Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. En las horas de esta noche, de este día, estamos agradecidos porque nos conserva con vida y con salud. Nos presentamos delante de su presencia no porque seamos dignos, no porque seamos merecedores. Nuestra vida está lleno siempre de sorpresas, pecado, miseria, pero su gracia ha sido tan grande el hacer ese sacrificio por rescatarnos. En esta noche, oh Padre, que al abrir su palabra, su Espíritu Santo pueda reposar en nuestros corazones, y que así la proclamación del Evangelio, como en aquellos días, pueda salir a todo el mundo. Que al concluir esta semana de oración podamos sentirnos regocijados y alegres al saber y al tener esa certeza, y que nuestra fe crezca cada día para poder estar firmes en la gran crisis que nos espera. Por favor, quédese en nuestros corazones en esta noche. Se pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como hemos visto, se ha venido tocando el tema del santuario. Se ha tocado lo que ha sido la puerta que representaba a Cristo. Se ha tocado también el altar del sacrificio que se estudió el día de ayer. Y hoy precisamente, como pueden ver allí, vamos a estudiar la fuente de bronce, o también conocida como el lavacro. Vamos a estudiar eso, vamos a ver su significado también. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en su capítulo 14, versículo 6, la palabra de Dios dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dirigía estas palabras, hacía una mención hablando acerca de su personalidad, mas no de ese momento, sino que él dirigía esas palabras para que la mente de las personas, para que la mente de todos ellos fuera dirigida hacia el santuario. Porque esas palabras que Jesús mencionó se ven registrados en el santuario. Por ejemplo, yo soy el camino. Jesús les estaba mostrando que Él era la puerta del santuario. La segunda parte, Él dice: yo soy la verdad. Lo que se encontraba en el lugar santo, lo que van a seguir explicando el día de mañana. Y Él dice: yo soy también la vida, lo que se encontraba en el lugar santísimo. Porque en el santuario había
tres pasos muy importantes. El primero, al entrar al lugar del atrio, se encontraba el altar del sacrificio, la fuente de bronce o el lavacro, donde también se determinaba al pueblo la justificación. A través de ese medio, el pueblo recibía justificación. Y cuando el pueblo entraba al lugar santo, encontraba el estado de santificación. Y cuando el pueblo entraba al lugar santísimo, encontraba su estado de glorificación. Esos tres pasos muy importantes se transmitían y era muy necesario que el pueblo entendiera eso, porque todo eso se encontraba en el santuario. Por eso Jesús dirigió estas palabras para que la gente de aquel entonces pusiera su vista hacia el santuario. Ahora, también lo que fue nuestra lectura bíblica, un dato muy interesante: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Muchas veces no entendemos lo que es el santuario, y gracias a Dios por esa oportunidad que se ha dado de que se explique el santuario, porque muy pocas veces también se toca el santuario. Muy pocas veces se toca el asunto del santuario. Muchas veces nos enfocamos en los eventos finales, pero descuidamos el asunto del santuario. Hay una preciosa cita en el Espíritu de Profecía, en el Conflicto de los Siglos, donde la mensajera del Señor dice que el santuario fue esa preciosa verdad que reveló todas las demás verdades que hoy en día conocemos. Pero no entendemos el santuario, entonces ¿cómo entendemos las otras verdades? Es muy necesario, porque ahí está el camino del Señor, ahí está trazado el plan de salvación. Ahora, en el libro de Éxodo, en su capítulo 30, versículo 17 al 21, dice lo siguiente: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Mucha atención con lo que estamos viendo, mucha atención con la lectura, porque aquí vamos a determinar a qué representaba, qué significado tenía el lavacro. Tanto para aquella época como para la época de nosotros, ¿qué representa? ¿Qué significa? Sigue diciendo: se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Aquí estaba determinado todo, la instrucción de acuerdo a cómo iba a estar planteado esa fuente o ese altar, podríamos decirlo, porque todos los demás sucesivamente se han determinado como altar. ¿Ok? Vamos a entrar a la primera parte, lo que está marcado de negro. Patriarcas y Profetas, la página 316, párrafo 1, dice lo siguiente: entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. Porque recuerden que acá era voluntariamente, todo lo que se hizo para el santuario, todo tenía que llevarse voluntariamente. A nadie tenía que obligarse. Todos tenían que llevar con un corazón voluntario. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies
cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Ahora miren lo siguiente. Este era el primer significado de los espejos que fueron donados, que fueron llevados para construir esa fuente. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Uno de los primeros significados del espejo se determinaba como la palabra de Dios. Y el segundo, miren lo que dice, sigue diciendo: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ese era el primer significado de los espejos, tanto como la palabra de Dios, como también la ley de Dios. ¿Ok? Ese era un significado tan grande. Ahora, ¿por qué? Porque no podían participar de la fuente mientras que no se realizase el sacrificio. ¿Sí? Y lo vamos a entender más detalladamente. Porque es que no podían participar, aunque era necesario que primeramente, antes de realizar un sacrificio, tenían que lavarse. Pero más después, cuando se realizaba completamente el sacrificio, tenían que lavarse aún más. Y eso vamos a verlo por qué. Aquí ya vimos, representa la palabra de Dios que revela quién eres. También nos recuerda el sacrificio de Cristo por nosotros. Es decir, todo lo que ya hemos visto es lo que Cristo hizo por nosotros, pero también ese espejo representaba su palabra. La fuente se encontraba entre el altar de sacrificio y la puerta que daba al lugar santo. Los tres estaban en línea y probablemente la fuente estaba equidistante de los otros dos. Doctrinalmente están estrechamente vinculados, siendo tres figuras de acercamiento del hombre a Dios. Esto primeramente nos llevaba a reconocer cómo es el ser humano, para que así, al entrar al lugar santo, el ser humano pudiese entender completamente su carácter, para que así el ser humano pudiese entender el estado de su vida, entrando a la puerta, haciendo el sacrificio y lavarse. Eran pasos que el ser humano tenía que dar para conocer verdaderamente su acercamiento hacia Dios. Por eso era muy necesario que el pueblo, tanto el pueblo de Israel como nosotros hoy en este día, en este tiempo, es muy necesario que entendamos todo eso. Miren lo siguiente. Ahora, la siguiente parte, vimos el significado de el material que se había utilizado para realizar. La parte negra dice: y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. A ver si pueden verlo esa parte. Creo que sí. El altar, voy a hacer un énfasis,
con respecto a lo que era el altar, qué demandaba el altar de sacrificio y la fuente de bronce. El altar contenía fuego. Recordemos eso, porque para hacer un sacrificio tenía que quemarse el sacrificio. Y la fuente contenía agua. La experiencia ante el altar era la de obtener la salvación, porque teníamos que creer. Miren lo que sigue diciendo: pero la fuente, mantener la comunión. Ese era el propósito de la fuente. Sigue diciendo, el altar dice, sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces vemos que en el altar del sacrificio se demandaba la sangre para que hubiese remisión de los pecados. Y la fuente dice, miren este punto muy importante, y la fuente dice, sin la santidad nadie verá al Señor. O sea que eso demandaba, primeramente era necesario hacer el sacrificio. Y ahora, al ser participantes de la fuente de bronce, del lavacro como también es conocido, era para hacer una limpieza. Y ese es el plan de Dios en nuestras vidas. El que seamos limpios. El que no haya mancha en nosotros. Por eso el Señor quiere lavarnos, quiere limpiarnos y quiere purificarnos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario ser santos. Sigue diciendo, encierra estas verdades. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso demandaba, eso se hacía en el altar del sacrificio. Ahora dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está la fuente otra vez, que Dios quiere lavarlo a su pueblo. La fuente, dicho de otra manera en Hebreos 10, el altar del sacrificio es el título del creyente, porque lógicamente creemos en el sacrificio que Cristo hizo por toda la raza humana. Ahora la fuente, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. A la vez la fuente es la aceptación que goza el creyente. Acerquémonos con corazón sincero, lavados los cuerpos con agua. Ese también es un símbolo del agua. En la Biblia muchas veces el agua se ha utilizado como varios símbolos. Se ha utilizado como el símbolo del Espíritu Santo. Aquí se utiliza como el símbolo de la palabra. Y precisamente es porque Dios está mostrando a través del santuario que Él desea una limpieza para su pueblo, para que al entrar al lugar santo el pueblo pueda entender las otras verdades que hay dentro del lugar santo. Si el pueblo no entiende lo que hay en el atrio, en lo que se constituye la justificación, el pueblo no va a poder entender lo que es el lugar santo, la santificación. Por eso es muy necesario aprender en el atrio. En la puerta se encontraba primeramente, desde ahí de la partida de la puerta, ya tenía que comenzar a hacer el ser humano un sacrificio. Sigue diciendo, veamos la siguiente parte. Ahora, miren lo siguiente. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Tenían que estar limpios. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová.
vemos ese proceso que Dios estaba haciendo, o sea, todos los deberes que se tenía que hacer en el lavacro, en la fuente de bronce. Aquí vamos a emplear dos palabras que se encuentran en el vocabulario hebreo y vamos a ver las dos grandes diferencias para que entendamos precisamente lo que dice acá. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua. De esa parte, acá vamos a emplear dos palabras que se han escrito en hebreo. Los vocablos en hebreo, kabaz y rashet, se traducen como lavar. La primera es la más fuerte. La emplea David 2 veces en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad, y purifícame con hisopo, y seré limpio. Jeremías la emplea al hablar de limpiar el corazón. De las dos palabras es la que más se encuentra en Levítico 13 al 17 y se refiere en primera instancia a lavarse la ropa. Es decir, la primera palabra, kabaz, quiere decir lavarse, pero la ropa, ¿ok? Ahora, empleemos la siguiente palabra, rashet, dice lo siguiente: es bañarse o limpiar el cuerpo. Y esta es la que encontramos en Éxodo, capítulos 29, 30 y 40. Y en los primeros capítulos de Levítico, es el término que David utiliza en el Salmos 26. Lavaré en mi inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Entonces vemos la gran diferencia de las dos palabras utilizadas, que en este caso, en el asunto del santuario, se empleaba la palabra rashet para determinar que ellos tenían que limpiarse, tenían que lavarse, pero no se trataba de que ellos tenían que lavarse las ropas, sino que tenían que lavarse el cuerpo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando se hacía, voy a poner un paréntesis acá, cuando se hacía el sacrificio en el gran día de la expiación y el pueblo, los sacerdotes, el sumo sacerdote cuando ministraba y los demás que eran participantes, al concluir todo el servicio, todo el ritual, ellos tenían que bañarse completamente, ¿sí? Tenían que limpiarse, tenían que cambiarse las vestiduras y tenían que bañarse después de terminar todo el sacrificio en el gran día de la expiación. Por eso esas mismas palabras son utilizadas para demostrar que en ese caso los sacerdotes, los que ministraban, tenían que lavarse. Aquí hay un ejemplo muy importante que hoy quiero explicar con todo respeto para todos. Que para que alguien pueda ministrar en la presencia de Dios es necesario que fuera lavado, ¿sí? Los sacerdotes, antes de ofrecer el sacrificio y después de ofrecer el sacrificio, ellos tenían que lavarse, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Para que me entienda más claro, es necesario que para ministrar delante de la presencia del Señor, es necesario que alguien esté bautizado, ¿sí? Eso no lo digo yo, eso está escrito ahí, ¿ya? Que para ministrar delante de la presencia del Señor es necesario estar bautizado. Sigue diciendo, la limpieza era fundamental. Y 2 veces aquí se dice que la alternativa era la muerte. O sea que si no se hacía algo correcto, si los sacerdotes se descuidaban, por un poquito que se descuidasen de su relación con Dios, de realizar todas las cosas bien, ¿qué pasaba con ellos?
la alternativa, la única alternativa era la muerte. Porque no estaban ministrando delante de cualquier persona, delante de cualquier ser humano. Estaban ministrando delante de la presencia del Dios creador de los cielos y de la tierra. Cada sacerdote, cada vez que se presentaba para realizar sus funciones ante el altar de sacrificio o las estaciones en el lugar santo, tenía que lavarse. De otra manera, Aarón y sus hijos se quedaban descalificados para el servicio. Es decir, que todo aquel que ministraba, pero no se lavaba, quedaba descalificado para ministrar en el santuario. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, vamos a ver con estos dos versículos que están escritos acá, vamos a ver la plenitud del significado del altar de la fuente de bronce, por así decirlo, o del lavacro. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Colosenses 2:12. Sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Su primer significado en su primera instancia, el lavacro, representaba la resurrección de Cristo. ¿Sí? En su primera instancia representaba la resurrección de Cristo, porque recuerden que Cristo ya había sido, en el simbolismo del santuario, Cristo ya había sido sacrificado. Ya en el altar del sacrificio Él había sido sacrificado. Pero en Él, en la fuente, Él tenía que resucitar. Ahora, ¿por qué puedo emplear de esta manera? Porque acuérdense que la naturaleza que Cristo tenía era la misma naturaleza que nosotros tenemos hoy día. Pero cuando Él baja al sepulcro y cuando Él resucita, sigue teniendo el mismo cuerpo, ¿verdad que no? Dice la mensajera del Señor que salió con su cuerpo glorificado. De esa misma manera, ahora, todos aquellos que son partícipes de eso mismo, ahí está la escritura. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, esto es más interesante aún. Sepultados con el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. Primeramente, vemos entonces que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ese mismo ejemplo es la que nosotros debemos seguir. Cuando somos bautizados, no vamos a utilizar ese bautismo por aspersión que nada más toma las florecitas y las llena la cabeza, no. Este es un bautismo por inmersión, o sea, sumergido, ¿ya? Cuando somos sumergidos es una representación de que estamos muriendo a esa vida mala, a todo eso malo que llevamos. Pero cuando somos levantados de las aguas, eso tiene que representar a que tenemos que llevar una vida diferente. El apóstol Pablo también en Colosenses 3 dice que todos los que habéis resucitado con Cristo, ahora ¿dónde tenemos que poner la vista? ¿En la tierra? No. Él dice, ahora todos los que habéis resucitado con Cristo, poned la vista en las cosas de allá arriba, no en las de abajo. Porque muerto soy, dice, pero vuestra vida está escondida con Cristo. Amén. Entonces, ese era el significado tan grande. Primeramente representaba la resurrección de Cristo y ese bautismo que nosotros necesitamos.
Bueno, nosotros ya fuimos bautizados en agua, ahora falta ese bautismo que Jesús dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo había nacido de nuevo en agua, pero le faltaba nacer de espíritu. Quizá eso nos falta a nosotros. Hemos sido nacidos en agua, pero nos hace falta nacer de espíritu. ¿Ok? Por eso el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, la palabra de Dios dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primeramente, para tomar ese paso del bautismo, es necesario que la persona que opte por bautizarse tiene que creer primeramente en el sacrificio que Cristo hizo. Después seguía la fuente donde tenía que lavarse. ¿Ok? Bueno, creo que eso no lo van a poder leer bien ahí porque hay unas palabritas que se saltaron, pero voy a leerles de acá del libro. Pero ahí abajo pueden leerlo, el libro del cual trata. No puedo pronunciarlo bien, sí, pero correcto ese libro. Ustedes pueden buscarlo en el libro, está en la página 6. Miren lo que dice. Dijo el ángel. Ahí solamente hace falta unas cuantas palabras, creo que una palabrita nada más ahí. Dijo el ángel: ¿podéis estar en pie en la batalla del día del Señor? Debéis estar lavados y vivir muy cercamente de Dios. O sea, debemos estar limpiados y vivir cada día más cerca de Dios. Sigue diciendo: entonces vi que los que estaban trabajando para reparar los portillos y se encuentran en el portal, los que antes de 1844 estuvieron violando los mandamientos y que siguieron al Papa al guardar el primer día en lugar del séptimo, pero que desde que la luz resplandeció desde el lugar santísimo, cambiaron su curso, abandonaron la institución del Papa y ahora se encuentran guardando el sábado de Dios, tendrían que bajar a la tumba líquida y ser bautizados en la fe del santuario. ¿En qué fe tenían que ser bautizados? Por eso les digo que es muy importante conocer el santuario, porque ese fue la que nos mostró esa luz que hoy en día nosotros conocemos. Y guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos principios deben estar establecidos en nuestras vidas. Vi que los que han sido bautizados para pertenecer a las iglesias tendrían que ser bautizados nuevamente para entrar a la fe. Quienes no han sido bautizados desde 1844 tendrán que serlo antes que venga Jesús, y vi que algunos no progresarían hasta realizar ese deber. Así que es muy necesario ser bautizados por la fe del santuario. Así que mi hermano y mi hermana, todos aquellos que nos escuchan, y espero los que ya son bautizados hayan sido bautizados por la fe del santuario, ¿sí? Porque ahí en el santuario se trazó todo el plan de salvación. De ahí del santuario emanan las otras verdades de este tiempo, y ahí están en el santuario los pilares de nuestra fe, ¿sí? Bien, Isaías capítulo 52, versículo 11 dice: apartaos, apartaos,
salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Por eso Dios pide que todo aquel que lleva un cargo de responsabilidad, Dios dice, apartaos, apartaos, limpiaos, limpiaos. Todos los que llevan los utensilios de Jehová. Siguiente parte. Limpieza constante. Debemos vivir una vida orientada a la santidad de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 y 1 de Pedro 1:15, y en el 16 dice, sed santos como yo soy santo. Por eso, mis hermanos, cada día debemos vivir una vida orientada a la santidad. Segundo, examinarse a sí mismo para servir a Dios y ministrar en su templo. Cada uno, antes de ministrar en el servicio del Señor, tiene que realizarse un autoexamen para saber si está listo, si está preparado para ministrar delante de la presencia de Dios. De acuerdo a Éxodo capítulo 30, versículo 20 y 21, y en el libro de Hebreos capítulo 13. Bueno, vamos a leerlo eso. Y con eso vamos a concluir. Hebreos en su capítulo 13, versículo 15. Dice lo siguiente: así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos y que entendamos bien claro los principios del santuario. Todo lo que el santuario encierra. Y cuando cada día más conozcamos el santuario, cada día más entenderemos el plan de salvación. Cada día más comprenderemos la puerta, cada día más comprenderemos el altar del sacrificio. Y eso es muy importante, que toda la mayoría de los seres humanos tratan de entrar a la puerta, pero quieren brincar hacia la fuente de bronce, ¿sí? Quieren hacer un eslabón. Primero llegan a la puerta y después pasan hasta la fuente de bronce. Y se olvidan del sacrificio. Y eso nadie puede engañarse. Eso pasa en la actualidad, ¿sí? Por eso es muy necesario, mis hermanos, conocer esos grandes principios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos ser fieles a su nombre. Que el Señor nos bendiga. Bien, vayamos de rodillas para finalizar. Padre amoroso, Padre amado, te damos gracias en esta noche por haber permitido el estar aquí en este lugar. Oh Padre, que todas estas palabras, que todo lo que se ha presentado, Señor, no sea en vano. Como que también así tu sacrificio no haya sido en vano, Señor. Por favor, en estas horas, oh Padre, que así como estas lluvias que caen del cielo, imploramos que así caigan las lluvias de tu Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos. Entendemos claramente que en nuestras vidas, en tu pueblo en general, es necesario que haya un reavivamiento, que haya una reforma. Porque si no hay un reavivamiento y una reforma dentro de tu pueblo, esos son unos de los requisitos que se necesitan para que
pronto pueda derramarse el Espíritu Santo. Si no hay eso en nuestras vidas, no podemos ser dignos de recibir ese Espíritu. Por eso te pedimos, te suplicamos que este sacrificio que cada uno de tus hijos está haciendo al venir de mañana, al venir a estas horas, oh Padre, que nada haya sido en vano. Oh Padre, que al final de esta semana nuestros corazones puedan estar alegres, regocijados al estar delante de tu presencia. Porque creemos que un día así estaremos también allá en los cielos, llenos de alegría y de felicidad por haber tenido victoria sobre el pecado. Por favor, quédate en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que al salir de este lugar vayamos meditando cada cosa. Que al salir de este lugar nos vayamos convencidos de que no estamos solos. Que al salir de este lugar podamos ir pensando de que es necesario nacer de nuevo. Si hemos nacido del agua, que podamos nacer de espíritu. Y que así podamos tener un buen carácter, que así podamos reflejarte. Porque también eso nos ayudará, oh Padre, en nuestra preparación para lo que viene. Quédate en nuestras mentes, en nuestros corazones. Nos retiramos de este lugar, pero nunca nos retires de tu presencia. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.